quiero comprobar que... Vale, entendido, tengo que decir. Bueno, pues sí, estamos iniciando entonces ya el tema, centrando el tema antes y ahora ya iniciando el tema de quién es el nervio vago, de qué es responsable, qué puede generar en nosotros y cómo yoga, meditación pueden afectar, estimular, fortalecer el nervio vago. Ah, no lo he hecho bien, perdón. Quería compartir el PowerPoint. Ah, claro, tengo que pinchar aquí. Ahora sí. Vamos a ponerlo bonito. Ahí está. Bueno, os presento al señor nervio vago, que lo tenéis aquí dibujado. Esto es un cerebro, ¿no? Como bien podemos ver. Y todo esto que nace del cerebro, del tallo encefálico y viaja a lo largo de nuestro tronco y todas estas ramitas que veis, bueno, son todas las ramificaciones del nervio vago. Luego iremos viendo en un poquito más de detalle. Es el nervio más largo de nuestro organismo y como quizás uno de los que tiene más responsabilidad, por no decir el que más. Le han llegado a llamar el nervio de la compasión por generar estados de profunda conexión y compasión humana, pero tiene otros muchos efectos, ¿no? Como por ejemplo cuando este nervio está trabajando como debe, vamos a aumentar el espesor cerebral. Vamos a, no solo a nivel de neurogénesis también, ¿no? Como que vamos a poder generar más neuronas porque también estimula la producción de células madre, pero también, y sobre todo, casi más importante, la producción de redes neuronales, porque ahí está más la clave de todo, ¿no? De cómo todas las neuronas están más conectadas y eso genera un mayor espesor. Eso es más importante que el número de neuronas, ¿no? El nervio vago va a modular nuestro sistema nervioso absolutamente, nos va a ayudar a transformar esos estados como el estrés, como la depresión, como la ansiedad generalizada. Y en general, bueno, tiene una profunda influencia en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional, también en la salud. Porque también cuando ese nervio vago está trabajando bien, mi salud está mucho mejor, es decir, mi sistema inmunológico, por ejemplo, está funcionando bien, el corazón, el sistema circulatorio va a funcionar mucho mejor, va a reducir la inflamación, que sabemos que es causa de muchas enfermedades. Y en fin, como digo, el señor nervio vago, hay que ponerle delante este título, ¿no? Vamos allá, vamos a introducirnos un poquito más. Esto es un poco repaso, imagino. Todos seguramente hemos estudiado que hay un sistema nervioso central y otro autónomo, como decíamos, el que no necesita de la conciencia, sino que funciona fuera de nuestra voluntad consciente. Y este siempre hemos estudiado también que tiene dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. Y seguramente os suena, y habéis estudiado que la rama simpática es la rama activadora, la que me activa y eventualmente me prepara para una respuesta de afrontamiento de un peligro o de una amenaza. Lo llamamos la respuesta de lucha o huida. Ese es el simpático. Mientras que el parasimpático, bueno, es el frenador. Y hemos estudiado que nos relaja y tiene como el objetivo opuesto al del simpático, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la novedad que Stephen Porges descubre en el sistema nervioso parasimpático? Bueno, este se fundamenta desde luego en el nervio vago, pero es que el nervio vago en realidad tiene dos ramas y cada una tiene una función muy diferente, parecida en cuanto a que es frenadora, pero muy diferente, porque una va a ser una respuesta también de supervivencia y otra en cambio va a ser la que genere la respuesta de bienestar, de interacción humana también. Y a eso le llamamos,
o le ha llamado a él, vago ventral, refiriéndose a la rama que genera estados de bienestar, estado de interacción, etc. Y vago dorsal, ¿vale? Sería la rama que inerva sobre todo órganos subdiafragmáticos, o sea que están por debajo del diafragma, que es la respuesta última que tenemos ante un peligro, ante una amenaza de vida. Y esto, claro, esto ya lo cambia todo, porque ya nos da una visión mucho más amplia de lo que es las posibilidades del sistema nervioso autónomo, de las respuestas autonómicas, ¿no? Vamos a ir viendo, a ver, ahora. Bueno, tenemos aquí otro dibujito del nervio vago, vemos cómo nace ahí en el bulbo y cómo va, aquí lo vemos vinculado a los diferentes órganos, ¿no? Entonces vemos que las primeras ramas van hacia la cara, también hacia la faringe, hacia la laringe, el oído, la garganta, se detiene mucho en esa zona, luego veremos por qué, sigue adelante inervando pulmones y corazón, fijaos cómo rodea el corazón, ¿no? Sigue adelante y ya va a la rama subdiafragmática y entonces ahí, fijáis qué tupida es esta red, cómo está inervando pues intestino, colon, estómago y llega hasta la parte más baja, ¿no? de nuestro colon. El nervio vago, como casi todos los nervios, tiene dos posibilidades, que una es sensorial y otra es motora. La sensorial quiere decir que va a mandar información hacia el cerebro. ¿Vale? Le va a estar informando al cerebro de lo que está sintiendo en las diferentes partes. Por eso se llama sensorial. Y luego la motora, pues es la que el cerebro manda como órdenes de funcionamiento de arriba hacia abajo. Bien, pero fijaos, tiene un 80% de fibras que son sensoriales. O sea, hay muchísima información que va llegando de abajo hacia arriba, ramas o vías aferentes. Y un 20% que son vías motoras, o sea, que dan órdenes de funcionamiento. Eso sí, esas vías pueden cambiar drásticamente la manera en la que está funcionando fisiológicamente mi sistema. Y muy rápidamente. A través de cambiar el latido cardíaco a toda velocidad, pero cuando os digo a toda velocidad es rapidísimo. Nuestra manera de respirar, nuestra dilatación pupilar, etcétera, etcétera, ¿no? Más cositas que luego veremos, pero bueno, toda la fisiología va a cambiar. En breve lapso de tiempo, si el cerebro, a través de la información que le llega de las vías aferentes, se da cuenta de que necesitamos cambiar de rama. Recordad que tenemos 3 ramas, no 2, ¿sí? 2 que se refieren al parasimpático y 1 al simpático. Muy bien. La hipótesis o la teoría más que hipótesis de Porges es que ha habido como una evolución filogenética en cuanto a cómo hemos desarrollado cada una de esas 3 ramas. La más antigua que compartimos con los reptiles, con todos los vertebrados, es la que tenéis más abajo, vago dorsal. Esta es la que genera inmovilización. Los reptiles lo usan mucho porque a veces tienen que estar viviendo o sobreviviendo en condiciones de muy poco oxígeno, por ejemplo, y eso lo permite el vago dorsal. Entonces se quedan en estado letárgico. Eso es lo que hace el vago dorsal. Ese fue como nuestra primera rama desarrollada, digo nuestra porque, bueno, ¿no? Si vemos cómo hemos evolucionado desde ahí, pero ahí todavía, como digo, pues éramos reptiles o vertebrados, ¿no? Bueno, eso fue hace 500 millones de años. Ahí es nada. 400 millones de años atrás, entonces desarrollamos otro sistema muy útil para sobrevivir, que es el sistema nervioso simpático. Es el de movilización
el de lucha o huida. Y ahí, bueno, esto lo compartimos también, especialmente con el reino mamífero. Es un sistema o una rama que es de primera elección, ¿no? Puesto que hay que sobrevivir. Y, bueno, no solo los mamíferos, porque también hay otros animales, otros tipos reptiles y demás que también lo tienen, ¿verdad? Pero entonces pasan millones de años más y 200 millones de años atrás aparece una tercera vía, que es la vagoventral, es la rama más jovencita. Y esta sí que ya es estrictamente mamífera, no humana solamente, mamífera. Y esta rama se desarrolla para poder, digamos, tener una vía de supervivencia más sofisticada, que ya no va a estar basada en lucha o huida o me hago el muerto a ver si sobrevivo, ¿no? Que sería el de inmovilización. No, está basada en la cooperación. Eso es lo que hace el vago ventral. Es una rama que tenemos disponible para generar estados de interacción entre congéneres, y bueno, no solo entre congéneres, pero especialmente entre congéneres, ¿no? Lo tenemos todos los mamíferos, que veis que vamos creando como grupos, sociedades, que nos cuidamos mutuamente, que, bueno, el cachorrito que nace necesita de cuidados, por ejemplo. Y la mamá se dedica a esos cuidados, pero necesita que el resto, ¿no?, del grupo, digamos, les esté cuidando a los dos, para que esa vida pueda salir adelante, ¿verdad? Y la cooperación implica poder nuclearnos, vivir en sociedades, vivir en tribus, ¿no? O sociedades de algún tipo. Eso es lo que hace la última rama, y en ese sentido es muy diferente de las otras dos, porque para funcionar necesita saber que no hay peligro. En el momento en que se detecta una amenaza o un peligro, se acabó. Me paso a la rama anterior, que es el simpático. Y entonces ya se cierra esa posibilidad de interacción con todo lo que ahora veremos que es muy sofisticada, ¿no? De manera que hay una jerarquía que implica que vamos a estar de inicio en vago ventral. Eso sí, con una condición, que no tiene que haber peligro, que me tengo que sentir segura. Y entonces puedo desarrollar toda esa capacidad que tenemos de cuidarnos mutuamente, corregularnos, amarnos y ayudarnos. De manera que esto sería la primera. Sería como que vamos a ir en orden inverso, ¿sí? Ahora aparece un peligro. O detecto algo que podría ser una amenaza. Entonces ya ahí entra en marcha el simpático inmediatamente, por lo menos con una alerta. Y eventualmente tendré que luchar o tendré que huir o tendré que hacer algo, si es que ese peligro realmente se confirma. Pero vamos a suponer que el peligro va al extremo y ya no hay nada que yo pueda hacer por salvarme, por lo que sea. Entonces tengo otro mecanismo que lo vamos a usar en último lugar y en contadísimas ocasiones. Tiene que ser un peligro de vida extremo para que lo haga. Y ahí aparece vago dorsal, donde lo primero que pasa es que me quedo en congelación. Y toda esa energía que se había activado en mi sistema de lucha o de movimiento, toda esa energía se frena de golpe. Y entonces me quedo en congelación. Finalmente, entro en colapso. Y eso es vago dorsal tomando las riendas. Porque si me va a comer un animal y ya no hay escapatoria posible, bueno, al menos que no me entere mucho. ¿Veis? O si me desmayo, a lo mejor mi depredador pasa de largo. Quizás tenga una oportunidad. ¿Veis? Ahora, eso sí, si mi sistema ha entrado en vago dorsal,
digamos que pago un precio más caro. Pago un precio muy caro por el simpático a nivel fisiológico. Vale, pero ya en vago dorsal el precio es aún más caro a nivel energético, a nivel fisiológico. Y para volver a vago ventral tengo que pasar en alguna medida por el simpático. El simpático tiene que volver a despertarme y activarme. Y finalmente, si todo va bien, podré volver a vago ventral, donde me siento feliz. Bueno, esa es la jerarquía, ¿no? Vamos a ir viendo, si os parece, cómo funciona cada una de las tres ramas. Empecemos por la rama vago dorsal, que es la antigua, ¿no? Es la del colapso, la de la inmovilización. Esta rama, más antigua, no está mielinizada. Quiere decir que las vainas de los nervios no están recubiertas por la mielina, que es como una capa grasa que permite que la información pues, vaya mucho más rápido. Esta rama no lo está. Luego es rápida, pero no tanto. ¿Ves? Y bueno, va a inervar sobre todo los órganos que veis aquí. Por debajo, bueno, estas también, pero su mayor cantidad de ramas va a estar en la zona subdiafragmática. También va a tener ramas hacia el corazón, porque si de pronto el vago dorsal entra y yo entro en ese colapso, de pronto podría ser que el corazón drásticamente baje el ritmo cardíaco. ¡Pum! ¡Pum! Empieza muy lento y podría ser que yo entro como en un desmayo, como en un colapso, ¿verdad? Que me desvanezco. Eventualmente, podría llegar ahí. Entonces sí que hay, pero sobre todo se va a encargar de todo el sistema digestivo, que está muy conectado entonces, como vemos, ¿no? Bueno, la respuesta metabólica es me desconecto, esencialmente. De manera que parálisis, inmovilización, desmayo, descontrol de esfínteres, sensación, esto sobre todo lo ves en los animales, ¿no? Apariencia de estar muerto. En los seres humanos vemos mucho una respuesta que es la disociación, cuando voy a vivir una experiencia demasiado traumática y no puedo escapar de ella, ¿no? Entonces entro en disociación, estoy, pero está mi cuerpo, mi conciencia no está ahí apenas, ¿entendéis? Si de pronto voy a recibir un ataque fuerte, voy a recibir una agresión o qué sé yo, me están violando, por ejemplo. Entonces me disocio y esto lo consigue el vago dorsal. Vale, en ese caso extremo, pues me va a venir bien. Pero como digo, deja secuelas y es caro, ¿no? A nivel fisiológico. Vamos a ver el simpático. El simpático genera la respuesta, como ya hemos dicho, de lucha o huida. El cambio, y es, como digo, muy rápido cómo podemos cambiar de un estado al otro. De pronto yo estoy preparada para responder a un peligro y entonces mis pupilas se dilatan porque necesito recibir más luz, necesito poder ver más. La boca se seca. Hay un montón de sangre que, lógicamente, la tendré que tomar de donde está para llevarla hacia los músculos. Entonces se retira del cerebro, se retira de los órganos internos para que los músculos tengan mucha sangre y tengan más capacidad de acción. El ritmo cardíaco aumenta, ¿no? Para bombear esa sangre. Todo lo que tenga que ver con digestión, peristaltismo del intestino, se detiene. Porque ¿para qué voy a ponerme a digerir? Si lo que tengo es que salir corriendo porque veo un toro que viene por ahí, ¿no? Tengo que salir corriendo o encontrar algún tipo de solución muy rápidamente. Y entonces se libera la glucosa, la producción de glucosa en sangre, porque eso va a hacer que todo vaya más rápido. ¿Ves? Es como el combustible que voy a necesitar para hacer cosas asombrosas que a veces podemos hacer para salvar nuestra vida con el sistema nervioso simpático, ¿no? De pronto puede ser que suba un muro de 2 metros y a lo mejor
Ni siquiera soy deportista y nunca me muevo, pero en ese momento sí. O tengo la fuerza para levantar un coche. Si hay un peligro de vida ahí, para mí o para un ser querido, por ejemplo. Bueno, hay casos. Hace poco había por ahí un vídeo que se hizo viral, por lo menos por aquí, yo no sé si allí lo visteis, en una casa de Estados Unidos había pues las camaritas estas de vigilancia, está enfocada hacia el jardín. Y entonces se ve pues que es una zona donde hay osos. Y el oso se subió a la valla no era muy alta, y el oso se subió a la valla y de pronto, claro, con el simpático a tope, se ve que corre hacia el oso una mujer, que era, luego se supo que tenía 17 años, era una muchacha que trabajaba en la casa. Un oso es mucho más grande que un ser humano. Pero esta mujer fue corriendo hacia el oso, le pegó tal empujón que lo tiró de la valla, lo tiró para el otro lado, ¿no? Del murete este, y el oso se fue corriendo. Eso es lo que nos permite hacer el sistema nervioso simpático. Sí, porque la cosa era no solo que el oso estaba ahí arriba, sino que había unos perritos de la casa, ¿no? Ahí dentro. Entonces le surgió, ¿no?, esta fuerza protectora a esta chica y fue corriendo hacia el oso. En ese momento uno no piensa, no evalúas con tu intelecto, sino no vas. No, es un impulso que nace de tu capacidad de sobrevivir o de ayudar, en este caso, ¿no?, a quien lo necesitaba y que era importante para esa persona. Bueno, pues lo empuja y lo tira. Eso es lo que podemos hacer, o cosas similares, ¿no? Aquí dice también, estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina, que se refiere a la adrenalina, es el otro nombre para la adrenalina. Estimula la adrenalina. Estamos con la adrenalina a tope, eso hace que podamos de pronto evaluar el entorno muy rápidamente, hacer cosas muy rápidamente, tomar decisiones a ese nivel muy rápidamente, que ya digo, no pasan ni por el intelecto. Bueno, veis ahí que pone también estimular el orgasmo, porque luego veremos que hay un funcionamiento combinado, ¿no?, donde es interesante también el simpático, no siempre es nuestro sistema a evitar, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces toda la respuesta fisiológica se transforma, cambia y estoy en ese estado, como decimos, preparado para salvar mi vida o la de alguien que es muy querido para mí. Por último, la rama vagoventral genera un estado fisiológico completo totalmente diferente. Esta rama, que es la segunda del nervio vago, ¿no?, la más nueva, digamos, la más joven, sí que está mielinizada, lo que permite que la información viaje mucho más rápido. Y entonces, como esta rama está ahí para ayudarnos a desarrollar lo que llaman el compromiso social o interacción social, las relaciones y la cooperación, ¿no?, en definitiva. Pues entonces, fijaos lo que inerva. Por un lado, va a inervar el rostro, la cara, es decir, la respuesta muscular que genera la gestualidad del rostro está mediada por el nervio vago, pero también la garganta y la laringe, la faringe, lo que hace que module nuestra forma de hablar, nuestra voz. También es súper importante. Y el oído. La audición va a cambiar cuando yo estoy en vago ventral, ¿no? Va a estar afinada para que yo pueda detectar más las voces humanas y no tanto los sonidos de fondo. O sea, todo lo que permite el sistema de interacción social. Luego, por supuesto, aquí ya además lo vemos, los pulmones, la respiración es más calmada, el latido cardíaco. Muy importante lo del latido cardíaco, porque la manera en la que el nervio vago regula el latido permite lo que llamamos la variabilidad cardíaca, que es muy importante. La variabilidad cardíaca
significa que el corazón no late todo el tiempo igual. Y eso está mediado también por el nervio vago. Luego lo veremos un poquito más. Y bueno, en general toda esta conexión cara-corazón está ahí sin que pase por nuestra conciencia para detectar si alguien que está alrededor es peligroso para mí o no. No nos damos cuenta de eso. Si tú caminas por una ciudad, te vas cruzando con cientos de personas en un solo día. Y en principio tú vas tranquilo. Porque tu sistema está monitoreando todo el rato. Por si detecta alguna señal de que alguno de esos congéneres podría no ser tan amigable o podría ser amenazante. De manera que hay como unas señales dentro de nuestra especie que nosotros interpretamos como, vale, es amigable, no es amenazante. Y estos tienen que ver con la gestualidad. Voy a seguir un poquito más. Creo que lo tengo aquí, si no me equivoco. La gestualidad. Aquí vemos dos caras con una gestualidad totalmente diferente. Una, claramente la primera, podríamos decir, es vago ventral. Esta persona está totalmente a gusto, relajada. La segunda persona está con el simpático activado. ¿Veis? Bueno, como digo, nuestros sistemas nerviosos hablan entre sí y se comunican información constantemente, ¿no? Y cuando yo veo una cara como esa, algo se pone en alerta. Podría ser que me sienta en peligro o por lo menos me empiezo a preparar, por si acaso hay un peligro. ¿Veis? Si tú te paras un momento a ver qué te hace sentir, aun sabiendo que es una fotografía, etcétera, pero solamente a nivel fisiológico, ¿qué me hace sentir? Un rostro y ahora me paro en el otro y ¿qué me hace sentir? Y si observas por un rato verás que hay una respuesta diferente a nivel fisiológico. ¿Sí? ¿Lo notáis? Es algo que hacen nuestros sistemas nerviosos, sin nuestro permiso consciente, digamos. Dice, esto es un texto, una frase de Porges, que fue el creador de la teoría polivagal, que dice, el sistema cara-corazón es bidireccional. El circuito vagal, mielinizado, influye en las interacciones sociales, pero además, interacciones sociales que son positivas, que son satisfactorias, influyen en la función vagal. O sea, en otras palabras, yo estoy predispuesta fisiológicamente para conectar con otros. Y si logro conectar con otros y todo va bien, entonces mi salud va a mejorar, mi estado de ánimo va a mejorar, mi fisiología va a mejorar. El sistema se va a poder restaurar. ¿Veis? En cambio, si no fuera así, si no me encuentro con una posibilidad de interacción positiva, entonces, al revés, voy a entrar en estrés. ¿Ves? Vale, seguimos un poquito más. Bueno, esto era lo que yo os decía antes, ¿no? Este sistema de compromiso social, ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué mieliniza la cara, la garganta y todo lo que decíamos antes? La respiración, ¿no? Bueno, una cosa muy importante es lo que llaman la prosodia. Cuando yo estoy con la rama vago ventral, ¿no? Que es la del compromiso social, entonces genero inmediatamente, sin necesidad de hacerlo deliberadamente, genero un estilo de voz, de habla, que llaman prosodia. O sea que hay una riqueza vocal,
una riqueza de entonaciones. No estoy hablando todo el rato en forma átona. Eso, de hecho, sería un poquito amenazante, o por lo menos inquietante. Algo se pondría en alerta, ¿no? Si yo oigo a alguien que habla así todo el rato, uy, aquí pasa algo. Y si yo, por ejemplo, en el ejército, por un ejemplo, claro, ahí no se busca la conexión y el compromiso social, se busca la jerarquía, ¿sí? El dominio, la obediencia. Entonces, ¿cómo hablan? Un solo tono. Señor, sí, señor, vale, voy, arriba. Un tono. También. No hay prosodia. Y hay una voz, ¿no? Que impacta el sistema, que lo mueve, que hace que el simpático empiece ahí a decir, uy, 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 me voy a poner en marcha. De manera que cuando yo estoy en esta rama de compromiso social, genero una prosodia en el habla. Es más, las voces más suaves, más femeninas, de entrada, generan una respuesta más tranquila, más calmada. Y esto también es evolutivo, ¿no? El bebé oye la voz de mamá, que casi siempre, lógicamente, pues va a ser una mujer, y entonces esa voz es calmante. Una voz fuerte, como la que dijera, señor, sí, señor, haría llorar al bebé. De hecho, para los bebés hablamos aún mucho más agudo, ¿no? ¿Cómo hablas con un bebé? Ay, mi amor, ¿qué tal? Sí, ¿no es cierto? Cuando queremos ser muy, 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 muy amigables, hablamos así. Bien, pues entonces, eso es la prosodia. Y una voz que tiene tonalidades, que es suave, de pronto ya me resulta como, bien, qué bien, aquí estoy bien. Porque además, también, el oído se va a afinar. El oído se tensa de tal manera que se va a hacer muy sensible a las voces humanas, separándolas de sonidos de fondo de todo tipo. ¿Sí? Entonces, tú estás a lo mejor en la calle, estás tomándote algo en un, ¿no? en un bar y hay muchos sonidos de fondo, pero tú estás centrada en la voz de tu amigo o amiga con quien te estás tomando algo, porque estás en este estado de compromiso social. Y los otros ruidos se quedan secundarios. Ahora pasa todo lo contrario si yo estoy en el simpático. Si yo estoy con el simpático activado, a lo mejor tú me hablas, pero yo no estoy entendiendo bien lo que me dices, no escucho bien, porque ahora mi atención se va a los sonidos graves, que son los sonidos de los depredadores. Y entonces estoy en alerta, escuchando si hay peligro, si esos sonidos me están hablando de un peligro. Bueno, por supuesto, la ingesta está totalmente vinculada al compromiso social. Cuando queremos estar a gusto con alguien, nos vamos a comer juntos. Si quiero calmar a un animalito, pues le doy de comer, ¿no? Para que no tenga miedo, etcétera, etcétera. Eso es muy evidente, ¿no? Y también la gestualidad del rostro. ¿Cómo sería la gestualidad del vago ventral? Pues más o menos como esta foto que veis aquí. Hay una sonrisa que no es crispada, ¿no? Que es suave. Los ojos están o abiertos o un poquito entornados, podría ser también. Las cejas un poquito hacia arriba, arqueadas. La cabeza juega con los movimientos del ladearse, ¿no? Entonces, así, o sea, no lo tienes que pensar, simplemente sale así cuando tú estás en ese estado. Entonces tú miras esta foto de esta mujer y dices, ay, qué bien, ¿no? Me transmite como amigable. No me ponen en alerta, no me pongo a la defensiva. Bueno, el oído ya hablábamos antes. Y finalmente, a fuerza de interacción, cuando ese estado, ¿no? De compromiso social, de interacción, se mantiene con una cierta constancia en un determinado vínculo, ahí empiezo ya a crear
lazos afectivos. Ahí aparece también la posibilidad de un apego seguro cuando hablamos de la crianza, por ejemplo, ¿no? Eso requiere, como digo, una constancia, una presencia, un compromiso y que día a día, momento a momento, me va generando una confianza en esa relación. Hasta que yo sé que en esencia al menos estoy a salvo en esa relación. Y eso genera apego seguro. Sabemos que no siempre las relaciones son así, pero entonces, claro, eso ya genera otras posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, mira, lo importante al final es que vago ventral tenga suficiente fuerza, es decir, nuestro nervio vago en su rama ventral tenga suficiente fuerza para ser como el director de la orquesta y guiar a los otros dos. Y entonces podemos jugar con interacciones que también son muy interesantes. Por ejemplo, cuando vago ventral se da de la mano con el sistema nervioso simpático, nos da pie a esto que veis en la foto, al juego, a la competición dentro de un marco lúdico, digamos, donde estamos a veces muy al límite, pero sabemos que estamos a salvo, en principio. A veces a uno se le va un poquito la mano y entonces el otro se da la vuelta, ¿no? Y depende. Si el que cometió ese movimiento un poco más brusco hace algún gesto, ¿no? de benevolencia, ¿no? Entonces, vale, no pasa nada, ha sido sin querer. Me dolió esa patada, pero veo que no hay amenaza, ¿ves? O puede pasar que se enzarcen en una pelea, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces. Esta interacción entre vago ventral y simpático también nos permite el juego sexual. Al menos en la primera fase, de hecho a veces hay como, ¿no? como un juego un poco cuerpo a cuerpo, un poco pelea, ¿no? O sea, hay tensión muscular, ¿verdad? Porque porque el simpático está presente ahí también. En una primera fase, luego no. Esta es otra interacción muy interesante para meditadores y yogis también. Cuando vago ventral se da de la mano con vago dorsal, ¿no? que es el que baja completa, el de la inmovilidad, ¿bien? Nos permite estados muy especiales de profunda conexión donde yo puedo estar en inmovilidad total, por ejemplo, meditando, sentado en la naturaleza, oyendo los pájaros. Estoy a salvo, no hay ninguna amenaza, yo sé que no la hay. Y pongo en marcha esa capacidad de bajar aún más mi respuesta metabólica para entrar en una inmovilidad pacífica y gozosa. O cuando abrazo a alguien que amo y me quedo ahí en ese abrazo, en inmovilidad. O en una fase más avanzada del encuentro sexual. Esa inmovilidad es como el máximo de la vulnerabilidad también. O sea que tengo que estar en confianza y a salvo para poder entrar ahí. Entonces, estados de profunda conexión, todo lo que se abre ahí a nivel de estados meditativos, ¿no? De paz interior, de conexión, de sentirme parte de un todo. Todo eso se consigue si vago ventral es fuerte y puede darse de la mano con vago dorsal. Bueno, y luego tenemos otra interacción, que sería entre vago dorsal, que sería el sistema de inmovilización, y el simpático. ¿Qué pasa? Si yo estoy en peligro y estoy corriendo, pero de pronto me cerraron el camino, o este es el caso típico, ¿no? Del animal que se queda paralizado frente a las luces. Toda la energía del simpático de movilización se queda bloqueada porque ha entrado
en marcha el vago dorsal. Congelación. Con toda esa energía ahí bloqueada. Y después, bajada total. Pero de entrada, congelación. Entonces, la congelación requiere de que vago dorsal y simpático estén juntos. ¿Ves? Puedes pensar en muchas situaciones, incluso cotidianas, donde esto pasa, ¿no? Tengo que ir a dar una conferencia o tengo que salir al escenario y estoy nervioso, ¿no? porque el simpático está ahí. Pero si yo salgo y empiezo a ver demasiada amenaza, por ejemplo, salgo y empiezo a notar, suponte que la gente se ríe de mí, puedo entrar en colapso, puedo entrar en congelación. ¿Veis? El vago dorsal entra en mar ahí y de pronto yo me quedo como, me he quedado en blanco, no sé. No puedo seguir. A mí me pasó ayer examinando a una alumna, bueno, ayer el viernes, pobrecita mía. Ya sabéis, las situaciones de examen como son. Yo sé que sabe perfectamente esos mantras, tal, porque la he visto muchísimo, ¿no? Y de pronto empieza, le pido que me cante un mantra y se queda. Dice, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. No me acuerdo de ninguna melodía, se quedó colapso, congelación. Y ya no salía de ahí, prácticamente. Y estaba muy sorprendida ella misma de estar ahí. Pero bueno, es así, nuestra fisiología, ¿verdad? Esto es lo que llaman la escalera del bienestar. Es una manera de representar que lo suyo sería poder movernos flexiblemente a lo largo de la escalera. Entonces, cuando yo estoy en lo alto de la escalera, estoy feliz. Estoy a salvo. Eso es lo primero. Mi ritmo cardíaco está tranquilo, mis capacidades del lóbulo prefrontal están disponibles, de manera que puedo reflexionar, planear, ¿no? Tengo mis capacidades cognitivas al máximo disponibles. Mi respiración es plena, sintonizo con voces, con rostros, siento que no me cuesta conectar con los demás, ¿no? Que estamos ahí como todos en un todo. Tengo creatividad, en fin, puedo hacer planes, todo eso, ¿no? Me siento bien. En esencia me siento bien. Siento una cosa también a nivel subjetivo muy importante, que puedo llevar las riendas de mi vida. Que yo llevo las riendas. Es una sensación que a veces perdemos. Cuando estoy ahí arriba, en lo alto de la escalera, vago ventral, yo llevo las riendas. Eventualmente podría bajar. Y empezando a bajar, lo primero que aparece es la alerta. Todavía no es lucha o huida, pero yo ya estoy en alerta, ¿no? Como levantando las orejitas, las antenas se ponen ahí como diciendo uy, 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 uy. Y podría ser que baje un poco más y ya entro en simpático. En alguna ocasión extrema puede ser que baje hasta la parte más baja. Si llego a la parte más baja es porque ya he entrado en desesperación, porque ya me siento impotente, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y eso sirve para peligros muy obvios, físicos o de vida, pero para otro tipo de peligros también. Cuando no encuentro salida de una situación y lo he intentado todo, y me he puesto y he luchado y todo mi sistema de lucha ha intentado salir de esa situación, pero no puedo. Estoy atrapado en lo que sea, un trabajo, una relación, una situación que no sé resolver. Empiezo a caer por la escalera y puedo llegar a la parte más baja. Y entonces, si me quedo ahí, lo que va a pasar es que voy a empezar a entrar en esa sensación que digo de como de no ser. Podría decir, no siento, no soy, no sé dónde estoy. Es como si no estuviera. Y no encuentro motivación para moverme. Si es un momento puntual, pues bueno, puedo entrar en colapso y luego reactivaré y volveré a subir por la escalera, ¿no? Pero si es una situación sostenida y yo he llegado ahí abajo,
probablemente ya no pueda subir. Y eso explica muchos estados, ¿no? De desesperanza, de impotencia profunda, de desconectarme de la vida, de sentir que no tengo motivación ninguna, que no me levantaría de la cama. O sea, un estado depresivo, para ser más específicos, ¿no? No puedo pensar bien, tengo una nebulosa en la cabeza. A mí me ha llegado a pasar, como trabajo con trauma, claro, personas que su sistema nervioso está como adiestrado para ir fácilmente a ese estado, ¿no? Y de pronto entrar en estado vago dorsal y empezar a decirme, no estoy entendiendo nada de lo que me dices. Sé que me hablas, pero no entiendo nada. O es como si no estuviera en mi cuerpo. Eso es lo que hace, por lo que os decía de la disociación también, ¿no? Eso es lo que hace esta rama. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería un sistema nervioso flexible donde el que está más alto, en esta representación lo ponemos arriba, que sería el vago ventral, bueno, tiene capacidad para guiar un poco a los otros dos. Sí, a lo mejor puntualmente tengo que ir al simpático. Pero, ¿qué es lo que hace que un sistema sea adaptable y genere mayor bienestar? Que yo tenga capacidad de volver rápidamente a lo alto de la escalera. Que lo demás sea puntual. Y puede que de pronto tenga que llegar a la parte más baja. Imagínate, me han echado del trabajo. Bueno, son cosas que pasan, ¿sí? Y a lo mejor entro en desesperanza, pero encuentro maneras de subir. Tendré que pasar por simpático. Y a lo mejor después de la desesperanza me enfado. Eso es típico también, ¿no? Estos malas personas, cabrones, jefes, gente pudiente. Me enfado con quien sea, no importa. El simpático está ahí activándose. O con mi ex, al que amé tanto y ahora me parece lo peor. Y estoy muy enfadado. Bueno, el simpático tiene que ayudar para que yo no me quede en la parte más baja de la escalera. Y ojalá luego pueda seguir subiendo y encuentre vías para volver al estado de pacificación, ¿no? Del estado de bienestar, donde después de una noticia de ese tipo, que nos pasa a todos alguna vez en la vida, bueno, empiezo a encontrar posibilidades y decir, bueno, sí, esto fue malo, pero mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Veis? Si no encuentro posibilidades, y verdad que esto tiene mucho que ver con experiencias de vida previas, ¿verdad? Pues lo que digo, me puedo quedar en la parte más baja y me dicen que tengo una depresión, por ejemplo, o que me disocio, ¿no? O me puedo quedar en la parte media y estoy todo el rato con una ira y un enfado o una ansiedad tremenda. Tengo ataques de pánico, ¿verdad? Estoy activado, 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 activado. Bueno, pues eso. Subir y bajar por la escalera, eso es el gran aprendizaje. Anda, esto lo tengo 2 veces. Bueno, yo creo que aquí voy a dejar de mostrar el PowerPoint, pero también veros las caritas, que si no nos veo, no nos vemos. Y las caras, ¿verdad? La conexión, los rostros, lo que nos transmiten los rostros son muy importantes para poder mantener esa conexión, ¿no? Según hemos visto. Así que, a ver, ¿qué os voy a poner? Vale, ahora os veo. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, cuestión. En el Hariamrit, en el chat hay una pregunta. Ah, bueno, a ver. Ah, sí. Marlene dice, en la flexibilidad, cuando se llega abajo para subir, siempre hay que pasar por simpático. Sí. En alguna medida sí. A veces es sutil. Por ejemplo, si alguien ha recibido, no sé, un impacto muy grande emocional y ha colapsado, cuando sale el colapso a lo mejor ves que hace este tipo de cosas.
grita o llora, ¿entiendes? Pero hay una tensión ahí, luego ya puedo pacificarme. Pero sí, en alguna medida y de algún modo pasaré por ahí. Típicamente es que me enfado. No sé si tenéis más cuestiones, preguntas. ¿No? Dime, Jaide, levantaste la mano si quieres abrir tu micrófono. Buenos días, muchas gracias. Quería saber si los 3 primeros años de edad, ¿no? Lo que le llaman algunos la protoinfancia, ¿qué tan determinante es para cómo de alguna manera interactúan estos 3, lo que usted ha señalado? Si eso es muy determinante para todo el proceso posterior. Absolutamente. O sea, determina completamente. Las primeras experiencias de vida, los primeros años de vida, construyen la arquitectura básica de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de respuesta. Vamos a suponer que en esos primeros años, por desgracia, ese ser que necesitaba cuidados, protección, etcétera, etcétera, lo que recibió fue desatención, caos o maltrato, ¿no? Eso va a generar una respuesta de estrés mucho más sostenida. O una facilidad para entrar en simpático o incluso en dorsal. Un vago dorsal, ¿sabes? O sea que es absolutamente determinante. Ahora, determinante no quiere decir que eso ya no tiene arreglo. No quiero decir eso. Porque ahí es donde vienen todas las prácticas a ayudarnos, ¿no? También las terapias. Pero podemos reprogramar nuestro sistema. Marlene. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias. Segundo, disculpen que no pueda poner la cámara, pero tengo el internet muy inestable y se me cae si la prendo. Y quería hacer 2 preguntas. La primera es si en la etapa onírica, cuando uno sueña, ¿estos sistemas se activan igual que en vigilia? Y la segunda es que en algunas partes de la charla señaló que estar en el sistema más abajo o el simpático, en el dorsal o en el simpático, traía un costo grande. Entonces quería saber cuál era ese costo. Claro. Eso, gracias. Vale. Bueno, normalmente dormir requiere de estar a salvo, ¿verdad? Porque si yo siento que hay algún peligro, o mi sistema, no yo, porque esto ya digo, el sistema nervioso toma sus decisiones. Si percibo algún peligro, no puedo dormir. De hecho, cuando estás muy preocupado no duermes, ¿sí? Ahora, tú te has dormido y empiezas a soñar. Y a través del sueño aparece lo que llamamos una pesadilla, donde yo estoy viviendo una situación de peligro, no es real, pero en mi imaginación la estoy viviendo. ¿Qué suele pasar? Que nos despertamos, ¿verdad? ¡Ah! Hacemos eso. A lo mejor nos despertamos gritando, llorando. Digamos que el argumento del sueño o de la pesadilla estaba generando un estado de percibido como peligroso, digamos, ¿no? Pero quitando esos estados, donde yo a lo mejor cosas que me están pasando en la vida las estoy procesando a través de los sueños, ¿no? Lo normal sería y lo bueno sería que pudiéramos dormir en calma, en paz, en tranquilidad. Ahí también la meditación nos ayuda mucho, porque el estrés diario a lo mejor no es un peligro de vida, pero es un peligro, es una amenaza que está ahí constante, ¿no? Ay, ¿qué tal? Ay, que tengo que entregar esto. Ay, que me van a suspender. Ay, que mi jefe no sé qué. ¿Ves? Eso genera un nivel de activación del simpático muy constante. Y
Si he conseguido dormirme, bueno, puede ser que a través de los sueños yo voy liberando eso. Entonces yo digo, ¡wow! Me he pasado la noche corriendo. Y si tú miras a esa persona y la grabaras durmiendo, verías cómo mueve las piernas, ¿no? Etcétera. No sé si contesto con eso a tu pregunta. ¿Mm? Bueno. Sí, sí, gracias. Es decir, entonces se activan igual. Sí, ay, me habías hecho otra pregunta. Ah, sí, ¿cuál era el costo Ah, de estar en simpático o en dorsal? bueno, el coste de estar en simpático yo creo que lo conocemos bastante, porque tendemos a ser simpaticotónicos, ¿no? Es el estrés, es lo que llamamos habitualmente el estrés. Y un estrés sostenido es devastador para el sistema. O sea, te empiezas a enfermar. Por supuesto, bien no te sientes, eso para empezar, pero además tu cuerpo, tu biología empieza a sufrir, generas inflamación, generas una adrenalina y un cortisol constantes en tu sistema y empiezas a tener una especie de caldo de cultivo para las enfermedades. Además de que de pronto puedes entrar en un también colapso, ¿no? Las suprarrenales se vaciaron, suelen decir en medicina china, se vaciaron de energía. Ya no pueden responder al estrés. Y ahora te hacen así y haces... Porque ya no tienes capacidad de modular. Yo recuerdo una paciente que el primer día que llegó estaba de baja por ansiedad, ¿no? Y estrés. Mucha ansiedad. Las suprarrenales al 0. Y de pronto Disculpa, está... Hariambre, de baja acá no tiene el mismo significado, creo yo. ¿De cuál? Me imagino que quiere decir que estaba con licencia, que estaba sin trabajo, ¿no? Le habían dado Ah, sí, descanso. sí, sí, sí. De baja es cuando, cuando por motivos médicos te dicen, pues no vayas a trabajar. No sé cómo lo llamáis vosotros. Es eso. Entonces no podía trabajar, imposible. Apenas podía salir a la calle. Bueno, y estábamos en la consulta y empezaba pues a contarme cómo se sentía. Y de pronto, fuera de la consulta, pues había otra salita y se cerró la puerta. No dentro de la consulta, fuera de la consulta. Se oyó un plan de una puerta. Ese sonido le generó tal respuesta simpática que no, bueno, tardó un montón en bajar. Le tuve que dar agua, que respire un buen rato. ¿Ves? Simplemente una puerta que se cierra, que en el día a día no tendría ningún tipo de importancia. En ese estado no lo puedes gestionar. Y ese es el precio que pagamos. Y en vago dorsal, cuando ya estoy sostenidamente ahí, el precio que pago es el de no sentirme vivo. No sentir que estoy conectada a la vida. No saber ni dónde estoy. O sea, no hay ser ahí, casi. Y luego porque cuesta mucho subir otra vez. Porque al fin y al cabo, entré ahí en algún momento como un mecanismo de defensa. O sea que me sirvió. Vale, me sirvió en ese momento. Pero estar permanentemente ahí puede que me sienta más o menos protegida ahí, pero el sufrimiento es terrible, terrible. Y esos son los precios que pagamos, ¿no? Ximena. Hola, qué gusto saludarte y saludarlos a todos. Igualmente. Tú dijiste que para que funcionara el vago ventral se necesita saber que no hay peligro. Claro. A veces eso en ciertos contextos es poco posible. ¿Se puede de todas maneras trabajar para que este vago ventral se desarrolle? Por supuesto. Claro, pero cuando dices que no es posible, ¿es porque realmente no hay peligro o porque mi sistema detecta peligro aunque no lo haya? Que eso es muy importante también. Porque si realmente hay un peligro, a ti no te interesa ir a abrazar a ese agresor y decir, qué bien, estoy a salvo aquí. ¿No? Te interesa salir corriendo de ahí, ¿no?
a ese agresor o a ese peligro o a lo que sea. Al oso no vas a abrazarle y a decirle seamos amigos, sino que lo empujas como esta chica o te escondes, ¿no? Entonces, hay que distinguir eso. A veces hay un peligro y hay que actuar en consecuencia. A veces hay que plantarnos y decir, hasta aquí he llegado. No tolero esto más, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que es una amenaza en una interacción o una situación social, ¿no? Pero otras veces mi sistema, a través del proceso que llamamos neurocepción, que no es percepción exactamente, ¿no? Es la capacidad que el sistema nervioso tiene de detectar el peligro a mi alrededor. Y entonces tiene sus propias vías y está escaneando todo el tiempo en 3 áreas concretas. Ambiente, está mirando que aquí todo va bien, aquí no pasa nada, ¿sí? Interacción humana o con otro ser. Y ahí está atento a gestualidad, tono de voz, tensión o no tensión muscular observable, ¿sí? Todo eso. Y luego, interna. Interna quiere decir que está recibiendo información que viene de mi estado interno, visceral o de los órganos. Y ahí, a veces, es cuando el sistema se confunde. Y a eso iba con lo de peligro percibido o peligro real. Porque si yo he vivido suficiente tiempo en una situación de amenaza o de peligro o de agresión, mi sistema ya aprende a reaccionar. Entonces yo voy a tener mi corazón latiendo muy rápido casi todo el tiempo, voy a tener muy malas digestiones, voy a tener un desastre de digestión seguramente, voy a respirar así como lo mínimo para no morirme, sí, voy a tener unos dolores de espalda tremendos porque la tensión muscular se va a traducir en eso, dolores de cabeza. Y a lo mejor ya no estoy ahí, en esa situación en la que estuve mucho tiempo, pero mi sistema sigue así. Y entonces, claro, a través de la neurocepción estoy interpretando que estoy en peligro, se crea como un círculo, ¿verdad? La cosa es que, claro, tú puedes ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y en cualquier situación en la cual tú estés, por el motivo que sea, vamos a poner que fuera un motivo químico, no sé, una droga, cocaína. Y entonces tu corazón late a toda velocidad, la respiración se agita, hay tensión en las mandíbulas muy, muy, muy fuerte. No es porque haya alguna amenaza en el exterior, no. Es químico, digamos, interno, hace que tu cuerpo reaccione así. ¿Cómo crees que piensas en esos momentos? ¿Como alguien amigable? ¿O más bien como alguien que se siente en peligro? Entonces empezarás a ver amenazas por todos lados, que es algo que les pasa a las personas que toman, por ejemplo, cocaína, ya que he puesto ese ejemplo, ¿no? Se vuelven como un poco paranoicas, ¿ves? O con otras sustancias también pasa. Y entonces, quiere decir que este sistema, que es la neurocepción, está detectando reacciones fisiológicas de peligro. Y yo ya todo mi sistema cambia, yo ya interpreto que estoy en peligro, pienso como alguien que está en peligro y lo peor es que quizás actúo como alguien que está en peligro. Y a lo mejor no lo estoy. A lo mejor lo que me está pasando es que estoy con mi niño pequeño cuidando a un niño y el niño empieza a llorar y ese llanto sí es un poco activador, ¿no? O esa voz, o que no te obedezca, o que se tira al suelo, ¿no? Pero si yo tengo una reacción autonómica demasiado intensa, voy a actuar como si estuviera ante un depredador. Y solo tengo un niño de 5 años que se tira al suelo y está pataleando. Pero voy a ser una fiera en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, claro,
el sistema de neurocepción está monitoreando en todas esas áreas y también el nivel de activación interna. Entonces, sí, claro, podemos y debemos, creo yo, para vivir una vida feliz y completa como merecemos, reeducar nuestro sistema. Y ahí es donde vienen las prácticas, ahí es donde viene la meditación, por ejemplo, ¿no? Porque yo, bueno, lo primero, si yo me siento a meditar, tengo que entrar en suficiente comprensión de que no estoy en peligro. Y eso a veces lleva un tiempo. No es desde el primer momento. No, al principio miro, estoy en alerta todavía. Y bueno, después ya va pasando el tiempo, voy confiando en ese espacio y ya me voy enfrentando a mis sensaciones internas y descubro cosas. Hay emociones, bloqueos en el cuerpo. Puede que las interprete también como peligrosas y de pronto quiera salirme de esa meditación, ¿verdad? Pero si sigo respirando y sigo siguiendo las pautas que me proponen, pues entonces puede ser que la fisiología empiece a cambiar y yo empiece a sentir que ya estoy a salvo. Y ya no estoy tan en simpático, ¿no? Y bueno, y ahí vamos profundizando, pero la meditación se ha visto como una de las muy buenas maneras, y el yoga también, de fortalecer, tonificar el nervio vago para que sea capaz de guiar a mi sistema a un estado de tranquilidad, cuando la situación así lo merece, claro está, ¿no? Sí, Heide. ¿Qué pasa con el consumo de, por ejemplo, películas de terror o de mucha violencia, o el tema de los medios masivos de comunicación que tienen una propensión claramente sensacionalista y de extrema violencia? O, por ejemplo, ahora, ¿no? En este contexto, por lo menos aquí en Chile, Ya. de una cosa como apocalíptica, terrible, ¿no? Ultraviolenta. ¿Qué pasa con ese? Bueno, a mí me pasa que yo no logro gestionar eso, sencillamente me abstengo radicalmente. Es lo más Pero, sensato. pero con las personas, alguien tiene la capacidad, o sea, el sistema, ¿no? A propósito del sistema nervioso, ¿tiene la capacidad de gestionar adecuadamente eso, así como voluntariamente? Una persona que consume altas dosis de aquello, ¿es capaz de mantenerse en equilibrio o Ah. sencillamente es dañino? Pues sí, muy buena pregunta, la verdad, para lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Obviamente va a depender de la persona, pero depende en gran medida de la cantidad. Tu sistema admite un nivel de tóxico X y lo puede procesar. De tóxico físico me refiero, ¿no? También puede ser tóxico en este caso a nivel de noticias o de contenidos así, ¿no? Una pequeña medida. Y lo puede digerir. Ahora, si estamos hablando de una medida mucho más grande, puede llegar un momento que el sistema colapsa. Hasta que eventualmente estás muerto, por ejemplo, ¿no? Con todo esto que decías tú, ¿no? De que parece que estamos viviendo el apocalipsis, ¿no? Pues hay gente que lo está viviendo así y están muertos de miedo. Y con el simpático a tope. Y aparece por ahí un ser humano a unos metros y Dios, es un peligro. Podría amenazar mi vida, ¿no? Por ejemplo. Y dicho eso, pues luego también tengo que decir que depende mucho
de tu sistema nervioso, cómo se comporta, qué capacidad de gestión tiene, la fortaleza de tu nervio vago, cuánto lo has entrenado y la fuerza que el nervio vago tiene de guiar a las otras dos ramas, o sea, del vago ventral, ¿no? Y ahí otra vez viene nuestro entrenamiento, a través del yoga, a través de la meditación, cómo podemos a través de esas prácticas fortalecer nuestro sistema de manera que sea más capaz de responder a un impacto sin quedarse trabado en ninguna fase, ¿no? Sino volviendo nuevamente. Clarísimamente, eso es una de las cosas que el yoga y la meditación logran. Entonces, luego cada uno tiene que negociar consigo mismo cuánto tóxico puedo meterme y cuánto contrarrestarlo con prácticas sanadoras, digamos, y de fortalecimiento de mi sistema nervioso. Habrá quien diga, pues yo me abstengo y no enciendo la televisión ni un solo día, por ejemplo. Y otro dirá, bueno, yo lo pongo media hora aquí, pero ya no pongo más y además voy a aumentar mi tiempo de meditación para contrarrestar. Y habrá quien se sienta delante de la tele, no conoce ni la meditación, ni el yoga, ni ninguna otra técnica de este tipo, ¿no? Y está fatal. Se siente fatal y está fatal. Entonces, eso es lo bueno también de que conozcamos, ¿no?, maneras de enseñar a nuestro sistema a que tenga capacidad de respuesta, que sea flexible. Mirad, en esa flexibilidad también tiene mucho que ver el nervio vago, porque tiene una función sobre el corazón, de la que no se ha hablado todavía, que se llama el freno vagal. El freno vagal se refiere a bueno, el corazón tiene un latido, ¿verdad? Eso lo sabemos. Bueno, pues ese latido es variable. Tiene una variabilidad, no es todo el tiempo igual. Y es una variabilidad muy constante. Cuando tú inhalas, el latido es un poquito más rápido. Cuando tú exhalas, decrece la velocidad del latido. ¿Por qué pasa eso? Por el freno vagal. Entonces, tener un buen freno vagal es de una gran ayuda. La variabilidad cardíaca, de hecho, es algo que se considera como un factor de longevidad, porque normalmente con los años lo perdemos. Perdemos esa capacidad de respuesta y de variabilidad. Y ya no hay tanta diferencia, ¿no?, entre inhalación y exhalación, por ejemplo, ¿no?, o diferentes momentos o situaciones a las que me tengo que enfrentar, ¿no? Entonces, claro, el corazón, si no tuviera el freno del nervio vago, su ritmo normal de latido sería como 90 latidos por minuto, muy rápidos, ¿no? Gracias al freno vagal lo tenemos un poquito más lento. Y si el freno vagal funciona bien, es como alguien que sabe conducir bien un coche. Está con un pie ahí en el freno, lo pone cuando tiene que ponerlo, lo levanta cuando tiene que levantarlo, pero tú no notas una conducción brusca, sino que todo es muy suave, ¿no? Se detiene, acelera, baja un poco la velocidad, ¿no? Eso si alguien conduce bien. Si no conduce bien o está aprendiendo, pues seguramente mete el freno y ¡pum! Te metes ahí, ¿no? Pues eso pasa a veces con el freno vagal cuando no funciona bien. Y entonces hay una variabilidad cardíaca caótica. Y eso tiene que ver con otro tema que está muy conectado, que es la coherencia cardíaca. Bien, entonces la coherencia cardíaca es que esa variabilidad yo la voy a ver armoniosa, suave, agradable. O sea, si yo tomo el pulso de una persona y veo la gráfica, veré una gráfica agradable, armónica. De hecho, la voy a enseñar porque la tengo por aquí. Y mirad. Esta gráfica de arriba
Es una gráfica del latido del corazón cuando una persona simplemente está respirando, ¿sí? La gráfica de arriba nos muestra coherencia, como inmediatamente se ve. Ahí, cuando vemos que sube la línea es porque acelera un poquito el ritmo y cuando baja es porque ese ritmo cardíaco baja con la exhalación, ¿ves? Inhala, sube un poquito, exhala, baja. Pero lo hace de una manera armoniosa. Lo hace de una manera que llamamos coherente. Cuando un corazón late así, quiere decir que mente y corazón están en perfecta sintonía y están en estados de bienestar profundo. El de abajo es un nervio vago que no funciona tan bien. Va a trompicones. Sí, de pronto hay un rato que casi no hay variabilidad. Mira, entre la inhalación y la exhalación, ¿ves? Pero de aquí, ¡boom!, sube rapidísimo el latido. Y luego, bueno, sigue subiendo. ¿Ves? Y así. Bueno, eso sería incoherencia o caos. Se ve muy bien en la gráfica, ¿verdad? Entonces, todo eso depende del nervio vago. ¿Y qué es lo que va a fortalecer y a tonificar ese nervio vago? Muchas cosas, bueno, sí. Pero una básica es poder tener vínculos satisfactorios donde yo me siento a salvo. Porque cuando los sistemas nerviosos entran en conexión y empiezan a dialogar entre sí, se da lo que llamamos la corregulación. Nos regulamos mutuamente. Entonces, si tú de pronto un día estás como mal porque algo te pasó y tienes una gran amiga o tu madre o tu hermana y le llamas corriendo, le dices, tengo que ir a contarte algo y te recoge, ¿no?, en ese momento y te da un abrazo, inmediatamente tú te calmas, ¿verdad? Porque esa persona te está ofreciendo su energía reguladora a ti que ahora te hace falta. Entonces eso es de una gran ayuda. Y por supuesto, lo que hablamos, ¿no?, lo que es sobre todo el tema de hoy, la meditación, el yoga. Se ha visto que meditar en estados de bondad, en estados de compasión, fortalecen el nervio vago y generan, gracias a esa intervención del nervio vago, un aumento de oxitocina, que ya sabemos, supongo, ¿no?, que conocéis, que es la hormona de los estados amorosos, de las ganas de estar con alguien, de quererle, ¿no?, de abrazarla, de cuidarle. Pero no solo eso, genera deseo de cuidar del otro, impulso a cuidar al otro. Es un impulso natural, biológico, a cuidar de quien lo necesita. Y nos nace de un modo natural cuando trabajamos con estados de meditación que fortalecen el nervio vago, que a su vez estimulan el nervio vagal, perdón, el freno vagal, y generan oxitocina y todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ahí aparece una especie de experiencia natural vivida de humanidad compartida. Y eso se ha comprobado incluso con grupos muy diferentes a uno mismo. Ponle un grupo que sea de otra raza, de otro país, incluso de otro estrato social. Cuando tú estás generando esos estados, ¿no?, que funcionan gracias al vago ventral, que podríamos llamar de benevolencia, y que vienen a través de los estados meditativos, tú generas estados de compasión y sientes una humanidad compartida con esas personas, como que somos lo mismo. Sí, somos diferentes, pero en esencia somos lo mismo. Y da pie al altruismo, y da pie a la gratitud. Se ha estudiado, por ejemplo, con niños pequeños que cuando, por la educación recibida, el estilo educativo recibido, tienen una alta actividad de su nervio vago y de su vago ventral, estos niños tienen una tendencia natural a la cooperación. Y se ve desde niños muy pequeñitos, ¿eh? Desde niños de año y medio ya lo puedes ver. Se han hecho experimentos, ¿no? Como lo natural es volcarse a la ayuda. Y son niños con generosidad, con ganas de compartir y de dar.
Y entonces eso lo hace la meditación. No importa cuál haya sido tu historia previa, no importa de cuántas devastaciones vengamos cada uno. Siempre hay una oportunidad de sanarnos, de reconstruirnos y de ir hacia ese estado más alto del ser humano, que es el que se genera a partir del vago ventral. Bueno, veo varias manitas, así que voy a ver porque tengo a alguna de vosotros esperando hace un rato. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Vale, Aide, yo creo que tú habías levantado la mano y voy a ver quién más. Alejandra, no sé si has levantado la mano ahora. Bueno, los que hayáis levantado la mano. Perdona, Hariambit. Utam Jivan también hace una pregunta en el WhatsApp. Ahora, ¿no? En el chat, perdón, sí. Sí, en el chat. Y también, en el fondo... Ana María Alarcón. También. ¿Había otra antes? Ah, vale. Sí, había muchas cosas aquí. No, pero son los que ha estado contestando también, ¿no? Sí, pero alguien... vale, pranayama. Bueno, es que el pranayama es esencial. Esencial porque, claro, estamos trabajando con esa variabilidad cardíaca. Estamos estimulando. Y en la exhalación baja, baja, baja el ritmo cardíaco. Por eso, generalmente, no siempre, según la situación, pero generalmente la exhalación es muy calmante. Te sientes muy bien ahí. Así que la respiración, el enfoque en la respiración, por ejemplo, en un pranayama o una meditación, inmediatamente va a actuar sobre el nervio vago, ¿no? Y cualquier tipo de, por ejemplo, nosotros que tenemos tantos tipos de pranayama o tantas meditaciones que usan pranayama, sería como genérico, ¿verdad? ¿O hay algunas más hay que algunas funcionarían más rápidos que otras? Algunas son más rápidas que otras. Bueno, algunas están más dirigidas a eso. En general es así, pero algunas, como una que ahora podemos, si queréis, practicar un poquito, que vamos, te puedes ir a la cama después de hacerla directamente. Las he silbido, dice alguien, efectivamente, también. Y, por ejemplo, una cosa que tiene el Kundalini Yoga, ¿no? Más específicamente, como que te reta un poco. Te lleva ahí un poquito al venga, vamos, sigue. Y de pronto, ahora para y respira. Y así, un ejercicio tras otro. Y ahora relájate. Ahora entra en quietud. Y ahora activa. Y ahora, ¿ves? Y eso fortalece muchísimo el sistema nervioso. Hace que sea muy responsivo, muy capaz de pasar, ¿no? De un estado a otro y volver a la calma. Vale, Ana María preguntas, aparte de la meditación, ¿de qué otra forma se estimula la oxitocina y el vago ventral? Bueno, la oxitocina de modo natural se genera en algunas situaciones vivenciales, como por ejemplo la conexión amorosa. Un abrazo que dure más de 6 segundos ya está generando mucha oxitocina. La maternidad genera mucha oxitocina también. La gratitud, por ejemplo. El ejercicio voluntario, deliberado de la gratitud inmediatamente empieza a generar oxitocina y otros neurotransmisores y otras hormonas que te llevan muy rápidamente a un estado de bienestar y de vago ventral. Y luego, bueno, terapias de sonido, campanas, por ejemplo, nosotros usamos mucho el gong, también la acupuntura, que trabaja directamente, ¿no?, sobre en los meridianos, también te lleva ahí. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Todo lo que nos sana, en principio.